Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y estamos contentos de que estés con nosotros una vez más. Estamos llegando al mensaje número 9 de esta serie que hemos llamado los 10. Entonces estamos analizando esos 10 mandamientos que el Señor le dio específicamente al pueblo de Israel, pero que para nosotros es importante porque nos ayuda a cómo tener una mejor relación con nuestro Dios a través de Jesucristo y también con nuestro prójimo. Con razón el apóstol Pablo hablaba de que la ley era como un ayo. En otras palabras, la ley nos mostraba la necesidad de un Salvador. Y por eso al observar estos 10 mandamientos nos estamos dando cuenta de que nosotros no podemos ser salvos por cumplir estos 10 mandamientos, porque no los podemos cumplir. Es más, Jesucristo decía que si quebramos un solo mandamiento, hemos quebrado todos. Entonces, no hay esperanza de ser salvos a través de cumplir estos 10 mandamientos. Por esa razón es que Jesucristo vino a morir a la cruz, porque fue el único que pudo cumplir toda la ley y los profetas, dice la Biblia. Entonces, para nosotros lo importante de esto es aprender de estos mandamientos, de cómo tener una mejor relación con Dios y una mejor relación con nuestro prójimo. Vale la pena decir, de esto es muy importante, los mandamientos no nos han sido dados para restringir nuestra vida, así como muchos la hemos puesto por años, que es unas restricciones a nuestra vida, que Dios no quiere que disfrutes, que Dios no quiere que goces. Al contrario, estos mandamientos nos ayudan a nosotros para que vivamos una vida libre, una vida de bendición, una vida abundante. Eso es lo que Dios intenta para nosotros a través de estos mandamientos. Y esta tarde llegamos al noveno mandamiento, que es decir la verdad. Es no mentirás. El pasaje dice que no debemos de dar falso testimonio contra tu prójimo. En un momentito leemos ese pasaje. Pero algunas estadísticas enseñan de que el promedio de los seres humanos mentimos por lo menos una vez o dos veces por día. Algunos dicen que de alguna forma u otra el 40% admitió haber mentido por lo menos dos veces o una vez en las últimas 24 horas. Ahora, esto es bastante quizás conservador este dato, pero lo interesante es que tengo yo la sospecha de que el 93% dijo haber mentido menos la semana pasada, por ejemplo. El 92%. Eso es una área de nuestra vida que se necesita tener en cuenta porque según lo que implica este mandamiento, la mentira o el falso testimonio puede causar bastante daño, no solamente a la persona que miente, sino hacia la persona por quien mentimos. Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros, de alguna forma, en las últimas 24 horas o en la semana, hemos mentido. Hemos mentido quizás a nuestros hijos, hemos mentido a nuestras esposas, hemos mentido a nuestros esposos. Todo eso está dentro de este parámetro. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos mentido de varias formas. Una, por ejemplo, si alguien te pidió dinero y tú dijiste, ¿sabes qué? No traigo efectivo. Y si traías, le mentiste. Entonces, a veces tenemos esas mentiras que algunos le llaman mentiras piadosas o mentiras blancas o mentiritas pequeñas para defender o para no caer en problemas, etcétera, etcétera. Al final del día, la mentira es mentira. Y deshonra a Dios la mentira. Ese es el punto, que deshonra a Dios. El versículo 16 del capítulo
20 de Éxodo dice de esta manera: no debes testificar falsamente contra tu prójimo. Ahora recordemos que estamos ya en esa etapa, esa parte de los 10 mandamientos de los que Jesús habló cuando dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús resumió toda la ley en 2 partes. Una era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esos son los primeros 4 o 5 mandamientos, los primeros 4 mandamientos, que se refiere a esa relación vertical con Dios. Ahora estamos en la segunda parte de ese resumen que hizo Jesús, que dijo: amarás al Señor a tu Dios con todo tu corazón, pero dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos en esa parte de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando yo doy un testimonio falso contra otra persona, contra otro prójimo, obviamente que eso no es amor. No estoy amando a esa persona. Y es importante entenderla. Y este término habla de varias cosas. Por ejemplo, las 2 palabras claves es testificar falsamente. Ahora, es una terminología de un proceso judicial. Es una terminología de un proceso judicial. En otras palabras, cuando escuchas estas palabras, piensan en no mentir bajo juramento. En no mentir bajo juramento. Mentir en un tribunal es algo bastante significativo. Incluso podrías ir hasta la cárcel si eres descubierto que estás mintiendo bajo juramento en un tribunal. Entonces, hasta ese punto es tan serio así el asunto. Pero hay otras connotaciones en esto, como hemos visto en los otros mandamientos, en el 6º, en el 7º mandamiento. Jesús le dio una nueva forma de interpretación o de entendimiento o de explicación a estos mandamientos. Por ejemplo, él dijo: ustedes les ha dicho, pero yo les digo. Entonces, Jesús siempre llevó estos mandamientos que están relacionados con el amar al prójimo, siempre los llevó a otro nivel de comportamiento y de ética, del cual muchas veces no queremos hacer nosotros mucho énfasis. Y lo llevó a un punto donde él dice que la razón por la cual nosotros quebramos y no podemos cumplir esos mandamientos es por la condición de nuestro corazón. La condición caída, la condición perversa, la condición rebelde, la condición inhumana del corazón del ser humano es el que produce todas estas clases de cosas como el robar, el adulterio, la deshonra a los padres, el asesinar, cosas como esas. Entonces, por eso es importante que nosotros llevemos esto a ese nivel, que la razón por la cual a veces nosotros mentimos es por la enfermedad que está en nuestro corazón, y Dios quiere que usted y yo entendamos claramente eso para hacernos saber que usted y yo necesitamos un Salvador en nuestra vida. Y ese es el Señor Jesucristo. Ahora, esto es importante. Nosotros entendemos esto porque desde el principio general y principal y fundamental es que Dios es un Dios de verdad. No es un Dios de la mentira, es un Dios que es verdad, que nuestro Dios es un Dios de verdad. Él dice: la verdad es verdad y no puede mentir. Así es Dios, y es el principio fundamental. Es más, hay un pasaje en Romanos capítulo 3, versículo 4, donde Pablo decía: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, esta parte, como todos nosotros sabemos y hemos visto en los últimos mensajes, es que siempre hay algunas consecuencias cuando nosotros no decimos la verdad.
Es, por ejemplo, una de las consecuencias sería que la gente no creerá en lo que digo. No creerá en lo que digo. Ustedes, no sé si alguno de ustedes saben esa fábula de Esopo, que decía de este niño que lo tenían cuidando las ovejas, pero él en la ciudad, entonces en los vecinos, entonces él, aburrido, ¿verdad? Trató de hacer bromas mientras estaba aburrido cuidando las ovejas y de los lobos, y en una ocasión dijo, ¡hey, un lobo, un lobo! Entonces los vecinos salieron a buscar el lobo, pero realmente no había un lobo, no había nada, y era solamente porque él estaba aburrido y él creía que era gracioso hacer aquella broma. Luego pasaron los días y otra vez se sintió así, aunque los vecinos se enfadaron con él, pero a los días siguientes otra vez se sintió así como aburrido y quiso hacer una broma más y gritó, un lobo, un lobo. Y los vecinos otra vez salieron y de pronto se vieron que no había lobo y el niño se ría y todo, y los vecinos se enojaron. Hasta que pasaron los días y una vez sí apareció un lobo de verdad. Entonces el niño corrió y gritó, lobo, lobo, pero nadie de los vecinos salió a ayudarlo. De pronto, la consecuencia es que el lobo mató a las ovejas, y la enseñanza de esto, la moraleja de esto es que a un mentiroso no se le cree ni siquiera cuando diga la verdad. Entonces, esto es importante. La gente, si nosotros acostumbramos a exagerar, acostumbramos a mentir, la gente no va a creer en lo que decimos. Y esto se lleva más allá hacia la parte espiritual también. Entonces, si yo no practico, si yo no vivo lo que yo digo, la gente no va a creer en mí. Y eso lo lleva, por ejemplo, a la segunda consecuencia, es que me hago daño a mí mismo y posiblemente a los demás al mentir. Mentir no solo daña a la persona sobre la que se miente, sino que nos daña a nosotros cada vez. Mentir destruye el alma por dentro, la corroe por dentro. Thomas Jefferson decía, quien dijo que quien se permite mentir una vez, le resulta más fácil hacerlo la segunda vez. No sé si usted entiende esta parte, pero cuando usted y yo mentimos, echamos una mentira, si somos descubiertos en esa mentira, tenemos que echar otra mentira para cubrir esa mentira. Y ya son dos mentiras. Y así sucesivamente hasta que se va haciendo una pirámide de mentiras que no tiene fin. Y terminamos como consecuencia que toda nuestra vida es una mentira. A veces son mentiras que aún nosotros mismos no las creemos. Ahora, esto es importante. La segunda consecuencia sería que vivo con miedo constante de que me descubran. Eso es extraordinario. Lincoln decía, nadie tiene la memoria suficiente para mentir con éxito, porque hay que recordarlas todas. De hecho, a veces nosotros tenemos en nuestra mente, hay una mentira que es grave, ¿verdad? O las calificamos como graves, las mentiras, pero hay una mentira que sabes que va a dañar o que la echaste esa mentira, pero que está ahí oculta todavía. Siempre vas a tener ese sentir de que, ¿qué pasa si me descubren? ¿Qué pasa si la saben realmente que es una mentira? Entonces, por eso el Señor dice en este mandamiento, no levantarás falso testimonio contra nadie, porque podemos vivir con una conciencia, con miedo constante. Pero obviamente que hay beneficios. Los beneficios uno de esos sería gano reputación de ser confiable. ¿Ok? Y esa reputación la agarras ante tus compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos, tu novio, tu esposo, tu jefe, todo tu familia. La gente puede confiar en ti porque eres una persona honesta, una persona íntegra, una persona que siempre dice la verdad. Esto es esencial y es importante y es uno de esos beneficios. Así que practicar y decir la verdad, tu reputación de ser confiable va a crecer porque eres una persona
honesta, verdadera. Otro beneficio sería que soy más feliz porque no tengo nada que ocultar. Es obvio, ¿verdad? Vives tranquilo, bien, tu vida está alrededor de la verdad y siempre vas a salir con la verdad en cualquier cosa y no tienes nada que esconder. Entonces el beneficio sería que vivimos una vida más feliz porque no tenemos nada que ocultar. Y el tercer beneficio sería que será un testimonio poderoso de Jesús. Te conviertes en un testimonio poderoso de Jesús. Porque una de las mayores críticas al cristianismo es que los seguidores de Jesús no solemos practicar siempre lo que predicamos. Esa es una de las críticas más grandes que hay hacia los seguidores de Jesús. Que no practicamos lo que predicamos. Obviamente que cuando yo predico, cuando yo enseño, yo predico o proclamo ser creyente y vivo de una manera diferente al estándar de un creyente, yo me convierto en un mentiroso. Cuando no practico lo que yo predico, me convierto en un mentiroso. Y esa es una de las críticas más grandes que saben que existen por ahí. ¿Okay? Tus amigos, tus vecinos, todos ellos van a confiar, van a creer mejor cuando tú hablas con la verdad. Pero de lo contrario, cuando decimos mentiras, obviamente que vamos a perder esto. ¿Y qué pierde? Pierde la causa de Cristo. Por eso es importante entender que podemos llegar a ser un testimonio poderoso para aquellos que no conocen al Señor. Pablo decía que nosotros somos como una carta abierta. Entonces la gente va a observar y va a saber si estás viviendo, si estás hablando de realmente de lo que estás enseñando. Por eso cuando hablas de tu fe, si eres una persona íntegra, es mucho probable que te escuchen porque tus acciones coinciden con la palabra, con lo que dices, con lo que enseñan. Ahora, ¿cómo vivir este noveno mandamiento? Es la gran pregunta. Primero, es importante mantener una visión elevada de la verdad. Mantener una visión elevada de la verdad. ¿Qué queremos decir con esto? Porque hoy en día, en nuestra cultura, por ejemplo, nosotros estamos lidiando y enfrentando un desafío grande por nuestra cultura, por la sociedad, por las filosofías que han invadido y se han impregnado dentro de nuestra sociedad y aún a veces dentro de nuestras iglesias. ¿Sabe cuál es esa? Es el relativismo. El relativismo donde la verdad es aquello que yo creo, es mi opinión. La verdad está basada en mi opinión y en lo que yo creo. En otras palabras, el relativismo enseña que no hay una verdad absoluta. Por eso hoy en día tenemos tanta confusión, tantas cosas, filosofías impregnadas, porque dicen que su opinión, lo que ellos creen, esa es la verdad, aunque estén equivocados. Por ejemplo, para darles un ejemplo medio raro, extraño, usted ha visto personas que dicen que ellos son... que se creen un animal. Bueno, es parte de este asunto. Por ejemplo, ellos dicen, esta es mi verdad, yo soy un gato, ¿ok? Y entonces, eso es lo que ellos creen y esa es mi verdad. Aunque ante todo mundo, no es cierto que una persona puede ser un gato a la misma vez. Entonces, el relativismo ha ido más allá todavía, donde no reconoce que hay una verdad absoluta. Los creyentes creemos que hay una verdad absoluta. Es más, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y la Biblia dice que Dios es verdad y no hay mentira en Él. Entonces, del tener una visión elevada de la verdad, escúchenme bien, porque hay la gran mayoría, las críticas que nosotros tenemos de los cristianos es que la verdad es que dicen que la verdad de Jesús es muy dura, es muy fuerte, es muy radical. Y que los creyentes hoy en día estamos
minimizando eso, poniendo estas verdades duras de la palabra de una forma más suave para que la gente no se moleste, para no lastimar las emociones de las otras personas o incluso las convicciones torcidas de una persona, y que aminoramos o tratamos de suavizar el mensaje. Esa es una de las críticas que hay a la iglesia evangélica en el día de hoy. Entonces, debemos tener una visión elevada de la verdad. Así que para ayudarnos a entender esta alta visión de la verdad, debemos identificarnos, porque debemos de identificar por qué realmente nosotros mentimos. ¿Por qué mentir? Ahora, mentir, ¿por qué mentir? ¿Es mentir incluso en algo que crees que es incorrecto o algo porque crees que tienes la razón? Hay muchas cosas que podíamos mencionar en eso. Entonces, dos cosas que Dios considera valiosas: decir la verdad y hacerla con amor. Eso es importante cuando tratamos esto delante de Dios. Decir la verdad, este concepto es decir la verdad, pero también decirla con amor. Proverbios 11:3 dice: a los justos los guía su integridad, a los fieles a los infieles los destruye su perversidad. El que anda en integridad, de nuevo, para tener una alta estima de la verdad y aferrarnos a ella. También dice el libro de Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, todo lo admirable. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Piensen en esto, vivan de esta manera. Todo lo verdadero. Segunda forma, ¿cómo podemos vivir este mandamiento número 9? Es examinando nuestro corazón antes de hablar. ¿Por qué razón quiero decir esta mentira? ¿O por qué razón estoy diciendo incluso la verdad? ¿Qué razón? Si ya sabemos que nuestras palabras tienen el poder de engañar, de inspirar, nuestras palabras tienen el poder para engañar, tienen el poder para edificar, tienen el poder para matar, tienen poder para dar vida, tienen poder para destruir, tienen poder para edificar. Ya sabemos eso. Entonces, antes de decir algo, de decir una mentira, tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro corazón primero, examinar antes de hablar, examinarnos. ¿Qué es lo que me motiva? Porque incluso hablando de la verdad, muchos decimos la verdad, pero con una motivación equivocada. Decimos la verdad y decimos: aquí yo estoy haciendo, tomando texto, está haciendo quote la escritura, y esto es lo que dice la verdad. Pero a veces tenemos que examinar nuestros motivos, por qué estamos diciendo lo que decimos, ¿verdad? Por ejemplo, usamos pasajes cuando Jesús dijo: dijo generación de víboras. Pero escúcheme bien, quizás los motivos suyos no sean los mismos de Jesús, porque siempre Jesús pensó que las almas, los seres humanos, están sobre todo, y siempre iba el amor primero, antes que cualquier verdad. Por eso, Primera de Pedro 3:10 dice, en efecto, dice: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal, sus labios de proferir engaño. Por eso es importante examinar antes. Son excelentes palabras para nuestra vida, que afirman nuestra vida. Y es excelente esta enseñanza. Debemos nosotros, no dice que cuando hablas verdad vas a recibir rápidamente el producto de haber dicho la verdad. Aparentemente es algo que se va a dar en el camino.
Vas a recibirlo, vas a recibir la recompensa de decir la verdad, vas a recibir un producto por ser verdadero, por ser honesto. Dice que el que quiera amar, debe amar su vida y gozar de días felices, o sea, de días. No dice que la vas a obtener en el mismo momento. A veces la mentira tiene efectos más rápidos. Y la verdad a veces es algo que puede producir mucho más en el futuro. Pero es importante entonces examinarnos antes de decir las cosas. No está bien usar la verdad para criticar o herir a alguien. Esto es común en el día de hoy. Basados en que son hombres de verdad, en que son hombres que no tienen pelos en la lengua. Yo no sé de dónde salió ese dicho tan mal dicho, pero usamos la palabra para lastimar a otros, para poner culpabilidad en otros, para lastimar, para usar el látigo como látigo para herir a los demás. Y ese no es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra es para que usted y yo aprendamos cómo tener una relación con Jesucristo para vida eterna. Ahora, la tercera manera de cómo podemos nosotros vivir este noveno mandamiento es: hay que comprometerse a una vida de honestidad. Comprometerse a una vida de honestidad. Que vamos a hablar la verdad en amor, sí. Recordemos que la mayoría de la gente no se compromete a vivir una vida honesta. Simplemente eso sale, eso es algo que está ahí. Entonces de pronto se encuentran diciendo la mentira, diciendo cosas que no son correctas. Esa mentira te lleva a otra mentira. Entonces el compromiso es a vivir la verdad, a ser verdaderos. Y esto te dará más credibilidad con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus vecinos, con tus jefes del trabajo, compañeros del trabajo, compañeros de la escuela. Te dará más credibilidad ante ellos. Y es importante comprometerse. Proverbios dice 8:9 dice: quien se conduce con integridad anda seguro. Y luego pone la contraparte, dice: quien anda en caminos perversos será descubierto. Caminar en integridad es vivir una vida de honestidad, y si eliges no hacerlo, obviamente que habrán consecuencias. Es más, la verdad es que ninguno de nosotros, hablando aquí, siempre he sido honesto en este sentido, ninguno de nosotros tenemos la capacidad completamente de cumplir estos mandamientos. Por eso Jesús vino a morir a la cruz por nosotros. Es más, Juan 14:6 dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, Jesús es el único acceso al Padre. Él es la verdad. Y Él quiere que sus hijos, usted y yo, vivamos en ese camino. Ese es el único camino. Si Jesús es la verdad y dice: yo soy la verdad, cualquier otro camino es mentira. Cualquier otra forma es mentira. El único acceso al Padre es Jesús. Y esa es la verdad. Entonces, para que todo esto que hemos hablado en el día de hoy tenga sentido en nuestra vida, usted necesita entregar su corazón, su vida a Jesucristo y convertirse en un seguidor de Él. Y vivir de esta manera le traerá bendición a usted y a su familia. El que elige el camino de la mentira, usted sabe, puede meterse en problemas con el tribunal. Pero más que todo, la mentira deshonra a Dios. Te deshonra a ti, deshonra a tu familia, deshonra a tu comunidad, deshonra a tu empresa. Y más que todo, deshonra a Dios. Seamos hombres y mujeres de verdad. Con la ayuda de Dios, el poder de su Espíritu Santo, podemos vivir una vida
de verdad y no de mentira. Que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.